voy a invitarle a que por favor pueda abrir su Biblia nuevamente ahora en el libro de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Este va a ser el libro que vamos a estar estudiando por unos cuantos domingos. Todavía no sé cuántos domingos vamos a invertir o cuántos días del Señor vamos a invertir en estudiar esta porción. Sin embargo, les tengo esta maravillosa noticia de saber que vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Vamos a estar domingo tras domingo exponiendo este maravilloso sermón y vamos a ir parte por parte para ver cómo nosotros debemos vivir como ciudadanos del reino celestial. Hoy vamos a leer los versículos que van del 13 al 16 y vamos a desarrollar esta porción durante los próximos domingos, es decir, este domingo y el próximo. Vamos a estar hablando acerca de la sal y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Sermón del Monte, como ya hemos dicho en otras oportunidades, es el mejor sermón que se haya predicado en todas las edades, el mejor. Y su expositor, el Señor Jesucristo, es el príncipe de los pastores, quien es también el mejor predicador de todos los tiempos. Su enseñanza, aparte del Sermón del Monte, toda su enseñanza hace eco a lo largo de la historia de la iglesia, proveyendo entonces instrucción para saber cómo deben vivir los miembros del reino de Dios. Y es además la serie de sermones, hablando del Sermón del Monte, es la serie de sermones que todo pastor debería predicar al rebaño del Señor, precisamente porque esto aporta dirección a nuestras vidas, saber cómo debemos pensar y también cómo debemos vivir. Para introducir este tema de la sal de la tierra y la luz del mundo, quisiera mencionar que no han sido pocas las veces que se ha utilizado en relación con este tema la expresión iglesia relevante. La expresión en sí misma no es mala, de hecho creo que es correcta. Sin embargo, en estos días parece no significar lo que realmente debería significar. Y es que gran parte de las veces que se usa esta expresión connota no la idea de ser luz en la oscuridad, sino de ser parte del flujo que lleva este mundo perdido. Lo lamentable de esto es que cuando la iglesia reflexiona acerca de su relevancia, se esfuerza por serlo, pero de forma equivocada, de una forma muy desviada de lo que realmente el Señor dice que debe cumplir para poder ser relevante en este mundo. Tal es el problema de la iglesia moderna, que en algunos casos no se logra, lamentablemente, diferenciar del mundo en sus actos. Esto es un grave problema, por supuesto, pues en sus cultos parecen más bien una fiesta de discoteca, en otras oportunidades como si fuera un salón de café, o en otras oportunidades una conferencia de coaching o sencillamente una charla motivacional, entre otras cosas. Inclusive se ha llegado al punto de creer que la iglesia viene a ser algo así como una ONG,
En otros casos, su identidad y actividad ha causado que el mundo se cuestione si la iglesia realmente es necesaria o relevante para las personas, cuando a través de programas gubernamentales y ayudas sociales se ha logrado cubrir con casi todas las actividades que la iglesia realiza. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿acaso no significa eso que la sal de la tierra se ha vuelto insípida y que la luz del mundo se ha escondido? Esto es lo que sucede lamentablemente en estos días. Ya la iglesia no se está diferenciando del mundo. Y para no encapsular a todas las iglesias, tenemos que decir que nos referimos mayormente a la iglesia moderna, la iglesia que no ha permanecido conforme a los patrones del Señor. Entonces es necesario que la iglesia se cuestione su relevancia a partir de la identidad que ha recibido de Dios y de su deber en este mundo, no a partir de lo que el mundo enseña, no a partir de cómo el mundo piensa, sino a partir de lo que ha recibido de Dios en cuanto a identidad. Cuando la iglesia entiende quién es y para qué fue constituida, logrará cumplir con su función y honrar a Dios en este mundo necesitado de un preservante espiritual, como también necesitaría de la luz para poder ser alumbrado. El resultado final que se debe buscar cuando la iglesia realmente cumple con su función es buscar que Cristo sea reflejado en nuestras vidas hacia las personas. Que Cristo pueda ser visto por los demás, que en nosotros puedan ver a Jesús. Y finalmente se pueda cumplir lo que dicen los últimos versículos de este pasaje que nosotros hemos leído. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos ayude, queridos hermanos, a cumplir con este deber de ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces hoy quiero hablarles acerca de una iglesia verdaderamente relevante, procurando utilizar esa expresión de la manera correcta, una iglesia que es verdaderamente relevante. Y para caer en contexto, después de hablar acerca del carácter de los miembros del reino de Dios a través de lo que conocemos como las bienaventuranzas, es decir, lo que va desde el versículo 1 de este capítulo hasta el versículo 12, el Señor Jesucristo ahora pasa a hablar acerca de la influencia de los hijos del reino en este mundo. Y es que ambas metáforas tienen, por supuesto, el mismo fin, tanto la metáfora de la sal de la tierra y la luz del mundo. Ambas tienen el mismo fin, así que deberían estudiarse juntas y no por separado. Así que, como fue igual de importante para los discípulos durante el primer siglo, también lo debe ser para nosotros como discípulos del Señor Jesucristo en este tiempo. Ahora, para definir la naturaleza de la influencia que la iglesia tendría, Jesús recurrió a dos metáforas tomadas de la vida hogareña. Todo hogar, todo, aunque fuera pobre, en aquel tiempo, tanto como en este, se usaba y todavía se usa la sal y la luz. Ambos elementos se siguen usando hoy en día. La sal y la luz son artículos indispensables en cada hogar. La necesidad de la luz, por supuesto, es obvia para poder ver. Ahora, la sal, por otra parte, tuvo variedad de funciones tanto en aquel tiempo como en este. Fue tanto condimento como también un preservante. Parece haber sido reconocido desde tiempo inmemorial como un componente esencial para la dieta humana y como un sazonador o condimento de los alimentos. También se le llegó a usar como un conservante de la carne intacta y para preservarla de la descomposición. Mire todas estas maravillas que cumplía con la sal. Y el Señor Jesucristo se valió de todas esas virtudes de la sal para poder aplicarla a la enseñanza para los discípulos y lo que vendría a ser la iglesia.
Fíjense que al Cristo decir, vosotros sois la sal de la tierra, no solamente se refería a los discípulos que estaban allí reunidos, sino también a cada uno de los discípulos que vendrían después de ellos, y a quienes también estos discípulos del Señor tendrían que haber transmitido estas enseñanzas de Cristo. Y así que este principio tiene que ver en general con toda la iglesia. Ahora bien, tratando de aplicar las cualidades de la sal antes mencionadas a los creyentes, Cristo señala que los cristianos deben cumplir con dos funciones principales respecto de la sal, aplicándolo a la iglesia de hoy en día. La primera de ellas es funcionar como un agente influenciador de la sociedad en la que se encuentra. Esa es la primera. Así como la sal condimenta el alimento, así también, y de alguna manera tiene influencia sobre el alimento, así también la iglesia debe funcionar como un agente influenciador de la sociedad en la que se encuentra. Y en segundo lugar, la iglesia debe cumplir con esta función de ser un agente preservante de la sociedad en la que se encuentra. Así como la sal preservaba los alimentos, así también la iglesia debe funcionar como un preservante social, obviamente hablando en un sentido espiritual. Vamos a estar hablando acerca de esas dos funciones en lo sucesivo. Y quisiera primeramente hablar acerca de esa función como agente influenciador. Ahora, para no caer en errores, debemos entender en qué sentido somos llamados a influenciar, porque en cierta forma se puede llegar a malinterpretar este deber como iglesia. Fíjense que algunos han pensado que el deber de la iglesia es transformar la moral de la sociedad o transformar a la sociedad moralmente y así hacer de las comunidades un mejor lugar. Aunque esto puede ser un esfuerzo loable, no decimos que no lo sea, no es en sí mismo el deber principal de la iglesia, ni el fin último de la influencia que la iglesia debe tener sobre una sociedad. Ese no es el deber principal. Vamos a tener que ver que el deber principal de la iglesia es sencillamente predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, estas otras cosas son secundarias. El poder llevar la justicia del Señor. Sin embargo, tenemos una misión principal. Y quizás uno de los ejemplos bíblicos de cómo la iglesia puede influenciar a la sociedad en la que se encuentra, lo podemos encontrar en un personaje de la Biblia, por cierto, contemporáneo con el Señor Jesucristo, quien fue llamado Juan el Bautista. Juan se enfocó en predicar el evangelio del reino. Recuerden que cuando él anunciaba sus predicaciones, él decía que el reino de Dios se había acercado, así que en cierta forma estaba apuntando al evangelio del reino. Pero no solamente hacía eso, mientras predicaba el evangelio del reino, también anunciaba la justicia de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento y a hallar consuelo, por supuesto, en el evangelio del Señor Jesús. Pero algo importante que él hacía era confrontar a las personas con esta justicia que se encontraba en la ley. Y consideremos el siguiente texto para que podamos ver de qué manera Juan cumplía con esta función y cómo se convierte en un ejemplo para nosotros. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 6 versículos 14 al 20. Dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer, o la había tomado por mujer, mejor dicho, porque Juan decía a Herodes, y este es aquí es donde quiero añadir el énfasis, porque Juan decía a Herodes
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense cómo aquí Juan el Bautista actuaba como este agente influenciador en el contexto en el que se encontraba, y cómo llamó al arrepentimiento a este monarca llamado Herodes. Ahora, es importante notar ciertas cosas de este pasaje que acabamos de leer y de cómo Juan vino a ser sal de la tierra. La consecuencia de ser sal no significa necesariamente que vamos a caerle bien a todas las personas que nos escuchan, porque así como Herodías odiaba a Juan por sus palabras, así el mundo nos odiará por anunciar la justicia de Cristo. Cuando sucede así, entendemos que eso es totalmente normal, porque lo encontramos también en las palabras de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es natural que si somos hijos de Dios y anunciamos las verdades del reino al mismo tiempo, también seamos perseguidos por las palabras que decimos. Finalmente, amados, recordemos esto: somos llamados a ser sal, no azúcar. Casi todos aman el azúcar porque es dulce al paladar, pero casi nadie dice lo mismo de la sal porque tiene un sabor que es fuerte, pero cuán buenos efectos aportan a los alimentos. Amados, hoy en día la sociedad en la que estamos más que nunca necesita que la iglesia cumpla con esta función influenciadora, pues a causa de la filosofía progresista y socialista va en total decadencia, al punto que se han cambiado los valores que antes se apreciaban y se ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso, queridos hermanos, está ocurriendo inclusive en nuestro país, Venezuela. Lo que está sucediendo afuera de nuestro país también sucede aquí. Estas doctrinas que se han estado enseñando y que han estado cobrando cada vez más personas, está arrasando nuestro mundo. Es parte de lo que las profecías también enseñaban, de cómo el mundo iba a caer cada vez más en perversión. Ahora, fíjense, uno de los ejemplos más claros de este error es la forma en la que se ha buscado subsidiar y aprobar la vagancia, es decir, que si alguien decide no trabajar, igualito el gobierno va y le subsidia con algo, o si alguien de forma irresponsable, si una mujer o una pareja queda embarazada, van y abortan y el gobierno subsidia eso, y es por cierto algo que no está lejos de aprobarse en nuestro país y por lo cual también debemos orar que no suceda. Otra de las cosas que se ha buscado aprobar es el lenguaje o el uso del lenguaje inclusivo, que según ellos es inclusivo, pero en realidad es una total perversión, algo que por cierto no tiene lógica, no cumple con las reglas gramaticales de nuestro idioma castellano, para nada, y otras muchas cosas que cada vez más destruyen a una sociedad. En sociedades donde se promueve este error, entonces la iglesia, y en todo el mundo por supuesto, la iglesia debe proclamar el evangelio y la justicia de Dios. Solamente proclamando el evangelio y su justicia es como la iglesia podrá ser entonces un agente influenciador en la sociedad en la que se encuentra. Vamos a hablar entonces acerca de lo segundo, es decir, de funcionar como un agente preservante. La iglesia, por supuesto, debe actuar como este tipo de agente preservante en la sociedad en la que se encuentra. Y fíjense que cuando la iglesia influencia de esta manera, a partir del evangelio y de la justicia de Dios, por esa gracia del Señor,
Esto puede traer como resultado una preservación de la comunidad en la que la iglesia se encuentra. Sabemos que Dios, en la gracia común que manifiesta, frena el pecado de diferentes maneras, y una de ellas es a través del Estado que lleva la espada. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, y esto es nada más para mostrar un ejemplo de cómo el Señor ha constituido al Estado como un ente regulador de la justicia. Romanos 13 del 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la condenación, de la conciencia, Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esto es una de las formas en la que Dios preserva al mundo. El Señor podría sencillamente soltar ese freno de mano y dejar que el mundo se vaya desbocado a la perdición y al caos, pero el Señor no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por su gracia común, por su misericordia, y obviamente porque tiene un plan establecido desde la eternidad que se va a cumplir. Sin embargo, vemos que el Señor preserva a este mundo a través de esta forma de justicia que Él mismo ha establecido. Ahora, no es la única forma de justicia que Él ha establecido. Otras formas a través de las cuales Dios frena el pecado es a través de la influencia de la iglesia en la comunidad en la que se encuentra. Los resultados de esta influencia son visibles en las diferentes comunidades donde ha llegado el Evangelio, por cierto, desde el primer siglo hasta estos tiempos. No tengo podríamos mencionar algunos ejemplos. Recuerdo que cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, muchas de las personas que habían creído en el Señor abandonaron esa práctica. Esas prácticas que tenían eran idólatras. Algunos practicaban actos totalmente paganos y después de haberse convertido abandonaron todo esto y las comunidades ahí empezaron a cambiar. Obviamente tuvieron un buen resultado. Ahora, tratando de llevarlo a nuestro tiempo, tenemos que decir que durante siglos pasados hemos visto los resultados de la predicación del Evangelio por parte de la iglesia, por ejemplo desde Europa hasta aquí. No tengo por qué decir o recordar el hecho de que gran parte de lo que vino a ser este continente americano fue gracias al resultado de la predicación del Evangelio. De décadas atrás se preservaba mucho lo que eran los buenos valores. ¿Y de dónde habían salido? ¿De dónde se había enseñado sino a partir del Evangelio? Muchas de las comunidades tenían valores realmente buenos, que hoy en día, por supuesto, se han estado cada vez más perdiendo. Ahora la iglesia sigue teniendo el mismo deber de predicar el Evangelio y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido colocada en el mundo para desempeñar este doble rol. Como sal, detiene o cuando menos obstaculiza el proceso de corrupción social, y como luz disipa las tinieblas. Ahora bien, en el orden de ideas que el Señor Jesucristo está presentando aquí en el versículo 13, se da una consecuencia lógica con el fin de mostrar cuándo la iglesia deja de ser relevante. Es decir, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esa es la consecuencia lógica. Si la iglesia tiene el deber de influenciar y cumplir con esta función de como un preservante social, pero deja de hacerlo, entonces, ¿qué función va a cumplir? Deja de cumplir aquello para lo cual también el Señor la ha colocado, y viene a ser entonces hollada por las personas. La realidad de estas palabras del Señor Jesucristo es que el cristiano, para ser efectivo, debe retener su semejanza con Cristo, de la misma manera que la sal debe conservar la capacidad de salar. En contraste, los cristianos que se ajustan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su capacidad de influenciar. Repito eso, en contraste con lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, los cristianos que se sujetan social y culturalmente a los no cristianos se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su capacidad de influenciar. Ahora bien, la influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que ellos sean distintos, no idénticos. La iglesia necesita ser sal, no azúcar. Solamente cumpliendo con ello podrá honrar al Señor. Bien señala este hermano llamado John Stott que si los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Repito, si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Podemos también ser desechados como sal insípida, echada fuera y hollada por los hombres. Se requiere de nosotros, entonces, que cumplamos con estas funciones antes mencionadas con el propósito de expandir cada vez más el reino de Dios y para que la sociedad en la que la iglesia se encuentra pueda ser beneficiada. Este es el tipo de resultado al que el Señor se refiere cuando ilustra el reino de Dios a través del siguiente pasaje. Quiero citar para ustedes Marcos capítulo 4 versículos 30 al 32. Dice así, Marcos 4 del 30 al 32. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es una alegoría que el Señor Jesucristo utiliza para mostrar cómo el Evangelio comienza como algo pequeño y poco a poco se va expandiendo. Y esto funcionó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para mostrar cómo los gentiles también vendrían a disfrutar del Evangelio. Pero no solamente eso. Esta ilustración también muestra cómo aún los no cristianos, es decir, los impíos, las personas que viven conforme al mundo, de alguna manera también pueden aprovecharse, en un buen sentido, de la presencia del reino de Dios aquí en esta tierra. La presencia del reino de Dios a través de la iglesia es, por supuesto, algo que ha traído mucho beneficio a este mundo. Dios ha utilizado la iglesia precisamente para poder preservar este mundo caído. En conclusión, la forma de ser relevante verdaderamente en este mundo es si procuramos imitar a nuestro Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio de Salvación es indispensable para lograr este principio. Si la iglesia no predica el Evangelio de Cristo, estamos mal. Y estaríamos mucho peor si nosotros no viviéramos adornando el Evangelio con nuestra conducta. En la predicación del Evangelio se anuncia también la justicia de Dios, y al hacerlo imitaremos a hombres como Noé, que fueron la sal de la tierra en su propio tiempo,
Por lo cual el Señor dijo de Noé que este era un pregonero de justicia. El Señor nos ayude también a ser pregoneros de su justicia, como también de la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios eterno, hoy queremos reflexionar acerca de la forma en la que hemos sido iglesia. Y queremos pedirte perdón si en algún momento, Señor, hemos llegado a perder nuestra capacidad de salar o de influenciar. Y también si hemos llegado a abandonar nuestro deber como preservante social. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos cumplido con estas funciones. Y te queremos asimismo rogar que tú nos ayudes a poder ser la sal de la tierra. Y que a partir de estas funciones que tú nos has dejado, podamos, Señor, ser de beneficio, de bendición para este mundo caído. Que podamos cumplir, Señor, como iglesia, con la expansión de tu reino. Permite, oh Dios, que podamos anunciar el Evangelio, pero también anunciar tu justicia, de manera que de esta forma podamos, Señor, bien influenciar a nuestra comunidad, como también preservarla, Señor, de su maldad. Te lo pedimos, Dios amado. Ayúdanos a cumplir con este deber que nos has encomendado. Te lo pedimos y que más personas puedan venir al Evangelio. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén.